la palabra, a nuestros pastores, que Dios los bendiga grandemente y que podamos siempre nosotros seguir con un espíritu firme, un espíritu de gozo, un espíritu de alegría, sabiendo que es Dios el que nos ha rescatado, el que nos ha bendecido. Amén. Entonces yo quiero empezar de una vez leyendo la palabra del Señor aquí en Lucas 4, del 16 al 30. Lucas 4, del 16 al 30, quiero leer bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor en Lucas 4, del 16 al 30. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos, escuchen esta frase, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban como maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Amén. Padre celestial, Dios eterno, bueno y maravilloso, delante de ti, Señor, presentamos la palabra en esta noche. Padre de la gloria, hoy queremos que tú nos hables y nos ministres a nuestros corazones. No queremos escuchar palabra de hombre, queremos escuchar palabra tuya. Así como en esta sinagoga estaban escuchando la palabra directamente del Espíritu Santo, hoy nosotros queremos recibir de parte tuya, Señor. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto, pero también nuestra mente atenta, nuestro oído a escuchar y estar receptivos a lo que tú quieres hablar en esta noche a nuestras vidas. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén, amén, aleluya. Tomen asiento. Hoy quiero tratar un tema muy importante. Quiero que le pongan mucho cuidado porque me causa algo especial este título que dice: preguntas inoportunas que buscan destruir la obra de Dios. ¿Cómo es el título? Preguntas inoportunas que buscan destruir la obra de Dios. Aquí encontramos algo muy tremendo. Mire que después de que Jesús fue bautizado, ¿qué sucedió? Los cielos se rasgaron y la presencia del Señor descendió sobre Jesús. Y luego llevado al desierto lleno del Espíritu Santo. Mire todos estos acontecimientos tan especiales que sucedieron. Y al salir del desierto, el Espíritu comenzó a anunciar las buenas nuevas de salvación en Galilea, nuestro Señor Jesucristo. Llegó a Nazaret y allí era el lugar donde él se había criado y había crecido. ¿En qué lugar se había criado y había crecido? En Nazaret. Llegó allí a ese lugar. Aquí en este lugar fue donde leyó este pasaje que acabamos de leer. Allí fue donde lo leyó del profeta Isaías. Esto lo hacían semana por semana, texto a texto, hasta completar todas las sagradas escrituras. Recordemos que en ese tiempo solo había el Antiguo Testamento. No más había el Antiguo Testamento. Tampoco estaba como hoy que buscamos el capítulo 1, capítulo 2, el capítulo... No.
ni versículo, nada, era todo completo. Era derecho todo, pero tenían el Antiguo Testamento y leían pasaje por pasaje. Jesús lee esa escritura y sabemos que públicamente ese texto no se podía leer. Ese texto no, el que acabamos de leer aquí, no era un texto que lo podían leer. En la sinagoga le daban parte a la persona. Le podían dar, bien pueda, lea, bien pueda, así como aquí a un líder se le da la participación, haga la apertura, haga la intercesión. Sí, todo eso se puede. Y ahí lo podían hacer, bien pueda, lea. Eso fue lo que le dijeron a Jesús. Y él lo podía leer y muchas veces quizás leyó allá, pero nunca este capítulo. Nunca leyó esta escritura. Les voy a explicar por qué nunca se leía esta escritura. Entonces, a cualquier hombre le pasaban el libro. Y si estaba en este pasaje de Isaías 61, que es el que nosotros conocemos, si estaba abierto ahí, él debía continuar. Entonces, si me daban la parte en ese y estaba, eso no lo puedo leer yo, continuemos en la otra. Eso. ¿Por qué? Porque la esperanza es que un día el Mesías, un día el Salvador, el que ellos estaban esperando y siguen esperando, ese Mesías era el que iba a leer eso. Y ellos decían, no, nadie de acá, en la sinagoga, podemos leer todo lo que queramos, pero cuidado, nadie puede leer eso. Un día lo hará nuestro Mesías, nuestro Salvador. Y entonces por eso era tan sagrado. Solo se limitaban a decir que el día que el Mesías viniera, él leería ese capítulo y continúan con el siguiente. Aquí sucede algo extraordinario, hermanos. Sucede algo espectacular. Pues Israel llevaba 400 años sin escuchar la voz de Dios. 400 años así. Solamente 30 años atrás lo había escuchado Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Fue la única vez que se escuchó la voz de Dios. Mire, Juan fue un sacerdote y él no estuvo en un templo, estuvo en el desierto. Estuvo en el desierto y ahí es donde llega Jesús, en el Jordán, y es bautizado por Juan, algo muy diferente a lo que Israel esperaba. Israel esperaba algo tan diferente. Y mire todo como sucedió, que el Mesías iba a llegar al templo, iba a estar un sacerdote allá con todas las vestiduras, con todas las prendas. No, fue donde Juan el Bautista, un sacerdote que estaba vestido de una manera no convencional para ellos. Ese día en la sinagoga sucedió un milagro que ellos jamás habían experimentado. Y yo quiero que esta palabra de hoy nos quede en el corazón. ¿Por qué? Porque se leyó públicamente el texto. Por primera vez se leyó públicamente ese texto. Nunca habían escuchado la voz de Dios, no habían experimentado la presencia de Dios, no la habían experimentado, no. Y cuando Él dice, hoy se ha cumplido delante de vosotros esta escritura, mire lo impactante, mire la magnitud de lo que Él estaba diciendo. Toda la atmósfera de ese lugar estaba impregnada de la presencia de Dios, pues Jesús es el verbo de Dios hecho carne. Se sentía la presencia de Dios cuando Él dijo esas frases, cuando Él leyó eso. Las palabras que yo os he hablado, dice Juan 6:63, son espíritu, son vida. Esa palabra que Él estaba diciendo en ese momento eran espíritu, eran vida. Cambiaron el ambiente total de ese lugar. Cuando Jesús dijo que ese día se había cumplido la palabra, el Espíritu de Dios llenó ese lugar, pues nunca en su existencia habían experimentado algo así. Cuando Jesús hablaba, esas palabras se convertían en vida para las personas. Yo creo que muchos empezaron a sentir esas cosquillitas, empezaron a sentir ese escalofrío, empezaron a sentir esa llenura que muchos de nosotros hemos experimentado cuando nos han ministrado, cuando hemos sentido la presencia de Dios, cuando nos hemos dejado de llenar del poder de Dios.
Eso es algo tan importante, tan especial. Por esto, la unción es ese revestimiento del poder de Dios, es transmitir la palabra que es llevada al corazón por medio del Espíritu Santo. Por eso hay que valorar cualquier palabra que nos den. Si es la palabra santa de parte de Dios, debemos recibirla. No menospreciando, porque es fulano, porque es perengano. No, qué bueno que cuando sea la palabra de Dios no menospreciemos, porque lo que es de Dios nos sirve a todos nosotros. La palabra que Jesús habla son espíritu y son vida. Así que lo que venga de parte del Señor, recibámoslo y retengámoslo en nuestro corazón. Todo ese lugar fue saturado del poder. Miren lo que dice ahí en el versículo. Y enrollando el libro lo dio ¿quién? Al ministro, lo entregó al ministro. Yo creo que el ministro recibió eso y quedó así, con eso en la mano. Así quedó sorprendido. Y los ojos de algunos, ¿cómo dice ahí? De todos, mire, todos, yo creo que se escuchó un silencio total al mirarlo a él, y todos fijos en él, y declara, hoy se ha cumplido esta palabra en nosotros. Miren lo impactante, nunca la habían escuchado y la vienen a escuchar de parte de él. Cuando entendemos que el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Yo puedo hablar aquí muy bonito, usted y yo podemos decir cosas muy lindas, pero si no tenemos el poder de Dios en nuestra vida, de nada nos sirve. Necesitamos el poder de Dios, que cuando esas palabras que usted y yo le digamos a una persona penetren al corazón, que cuando ese consejo, que cuando esa exhortación llegue a esa persona tenga que decir, sentí como si el Dios mismo me cogiera y me hubiera puesto en mi lugar. Eso es lo que nosotros necesitamos, poder. Entonces, porque dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Tenemos ese poder. El reino de Dios solo lo podremos disfrutarlo cuando sentimos el poder de Dios. Por tal motivo en Juan 3 dice que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de los cielos. Debemos llevar una vida en rectitud. Es difícil, sí, pero en Cristo lo podemos lograr. Una vida en paz. La paz no es un sentimiento, la paz es una persona, y la paz se llama Cristo Jesús. Por eso así los gobiernos hablen de paz. Mientras no entreguen su corazón a Cristo, mientras no entreguen la nación a Cristo, no puede haber una paz verdadera y genuina. Cuando Jesús lleno del Espíritu dice esas palabras, hoy se ha cumplido esa palabra, está desatando el reino de los cielos en ese lugar. La atmósfera cambió inmediatamente. Todo ese lugar, el reino de Dios y su justicia, paz, gozo, el mismo Jesús, todo ahí incluido en ese momento. Algo grande y especial. Por primera vez escuchan la palabra de Dios con poder. Ya no letra muerta, cada 8 días a la sinagoga, a escuchar el mismo sermoncito, a escuchar la misma lectura, a escuchar lo mismo, la rutina, año tras año, década tras década, lo mismo. Ese día hubo una palabra diferente, hubo una palabra transformadora. Hoy ese día sí podían decir, hoy estuvo bueno, hoy sí la sacó del estadio con esta, espectacular. Eso fue lo que pasó. Era el primer contacto del Espíritu de Dios. Es por eso que Jesús en el Evangelio de Juan, en Juan 16:14, habla y dice, y tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahí estaba Dios haciendo saber por medio de Jesucristo lo que Él quería para todos ellos. Volvemos al tema. Los ojos estaban fijos en Él. ¿Cómo estaban? Fijos, y daban buen testimonio de Él. Mire, los ojos estaban fijos y daban buen testimonio de Él.
maravillados por las palabras de cambio en sus vidas. Estaban recibiendo el regalo de Dios que llevaban mucho tiempo sin recibir. Quizás les habían contado, les habían hablado cosas muy lindas de los antepasados, de los tatarabuelos, maravillas por allá, siglos atrás, pero no las habían experimentado. Jesús iba a la sinagoga semana tras semana, como era de costumbre, pero durante años anteriores Jesús era Dios encubierto, aún no era el tiempo de empezar su ministerio, no se había revelado nunca. O sea, él asistía, él venía, él estaba ahí, participaba y todo, pero no se le había revelado al pueblo quién era él. Él esperó todo ese tiempo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16 nos lo habla. Tenemos la certeza de la salvación. Es la pregunta que hoy tenemos nosotros. ¿Tenemos la certeza de la salvación? ¿Usted se considera que es salvo? ¿Estamos seguros de eso? ¿Sí somos hijos de Dios? ¿O solamente decimos, yo soy hijo de Dios, pero seré hijo de Dios? Esas son las preguntas que... El Espíritu Santo está dando testimonio de que Cristo era el Hijo de Dios. Miren lo que estaba actuando ahí. Cuando dice que las personas quedaron impactadas, fijas en Él, el Espíritu Santo estaba haciendo la obra, haciéndoles convencer, tratando de convencerlos y entender, ese es el enviado. Y lo estaba haciendo. Y lo estaba logrando en ese momento, ya estaba haciendo esa gran obra. Era un testimonio interno en cuanto al Espíritu, la unción se reflejaba en Jesús, que Él era el Mesías. Lo sienten y por los siglos lo estaban esperando. Dice, mira que vuelvo y repito, dice todos recibían la revelación, todos estaban maravillados por las palabras de gracia. Todos están maravillados. Cuando nos abrimos a estas palabras, podremos ser transformados. Es cuando venimos a un servicio, escuchamos la palabra, pero volvemos eso no, no, es que son muy exagerados. No, es que eso, yo no creo que sea así. No, yo no creo que eso sea que para uno agradar a Dios tenga que con tanta cosa, con tanta requisito. No, yo no creo. Entonces empezamos a cerrar lo que el Espíritu quiere hacer en nosotros. Entonces Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Si usted y yo somos una oveja de Dios, seguimos el camino, escuchamos al Maestro, la palabra, el silbido de Él por medio de la palabra y seguimos. Mire, no vamos muy lejos. Es lo que quería hacer entender. Vea, Pedro, a pesar de las fallas, y como era terco, peleón, lo que usted quiera, y se dejó transformar por Dios porque escuchó la voz del Maestro. El apóstol Pablo abrió el corazón. ¿Quién era Pablo? Era una persona mala. ¿Y qué hizo Dios? Porque él abrió el corazón, se dejó. Dice, todos. ¿Cuántos? Todos maravillados. Ese era el poder grande, algo indescriptible. Pero ¿cómo es el título que le hemos puesto? Preguntas inoportunas que nos afectan, ¿cierto? Pero hasta que uno, mire la palabra, todo iba muy bien, ¿cierto? Que hasta aquí todo iba muy lindo. Hasta que alguien pregunta, ¿no es este el hijo de José? Cuando alguien dijo así, este no es el hijo de José. O sea, como que, venga, dejen la bobada, venga, ¿qué nos está pasando? Miren, ¿qué es el hijo de José? Entonces empezaron a rebajar. Entonces dejaron de escuchar al Espíritu Santo que estaba hablando a su corazón en ese momento por dejar que fuera el razonamiento. Ay, verdad, ¿cierto? Oiga, no, venga, nos criamos con él, lo conocemos, oiga, lo que está hablando, mira con lo que sale.
Qué fácil es caer en un momento hermoso, de un momento en la presencia de Dios, de un momento donde usted está siendo ministrado, donde usted está recibiendo la palabra, donde usted está recibiendo el conocimiento, y llega el familiar y el vecino y le dice: ¿y usted sí cree que le están diciendo la verdad? ¿Y usted sí cree? Y ese pastor, usted no. Usted no sabe que los pastores son sino ladrones. Usted no sabe que eso allá le lavan el cerebro. Y empiezan con todas esas cosas. Aún las personas que ya somos maduras, empieza el enemigo a atacarnos con otras cosas. ¿Para qué? Para hacernos como preguntarnos, ¿verdad? ¿Cierto? Y hacernos perder ese ritmo con el que nosotros íbamos. Entonces, mire, Dios iba a reposar allí sobre Nazaret. Fue la ciudad elegida como anfitrión. Él quería que sobre Nazaret cayera esa bendición, que fuera la palabra donde él se iba a mostrar, donde iba a salir y a mostrar su poder. Ahí es donde él se quería inaugurar. No leyó este pasaje en Jerusalén. ¿Por qué no lo leyó en Jerusalén? Ni tampoco en Capernaum. Tampoco lo leyó en Betania, ni en Tiberias. Se fue para Nazaret, la misma tierra donde él dijo: donde yo nací, donde me conocen. Allí quiero darles ese privilegio de abrirme y mostrar que yo era el Mesías y que siempre estuve entre ellos. Quiso darles ese privilegio. Pero alguien hace esa pregunta inoportuna. Toda esa atmósfera hermosa se fue. Pues la gente en ese lugar empezaron, cada uno, después de estar en ese momento tan avivado, tan lindo, empezaron a dudar, empezaron a decir: ay no, ¿verdad? Ay no, ¿qué nos está pasando? Y empezaron a escuchar la voz. Hablemos la voz del enemigo, la voz del interior, de lo malo, de lo que no servía. Pusieron en balanza las palabras de Jesús y la pregunta de aquel fulano que no era nada más que el mismo Satanás, dañando a los demás. ¿Qué necesidad tenía de dañar el ambiente tan especial del Espíritu Santo en ese momento? Lo único que quería era dañar ese ambiente tan lindo. ¿Será entonces que uno no puede preguntar? Entonces usted me dirían: venga, entonces no puede uno preguntar. Él preguntó, este no es el hijo de José. Él hizo una pregunta. Pero hay preguntas, por eso digo, hay preguntas inoportunas. Hay preguntas que no sirven. Porque recordemos que, por ejemplo, cuando el ángel le aparece a Zacarías, en el Antiguo Testamento habían pasado muchas cosas. Zacarías nunca había entrado a ese lugar y era la única vez que se le ocurre preguntar: mire, ¿en qué conoceré esto? Lo dicen en Lucas en 1, el versículo 18, Zacarías, el papá de Juan el Bautista: ¿en qué conoceré esto? Le está haciendo una pregunta al ángel, le está haciendo una pregunta directamente a Dios. ¿Por qué yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada? Porque yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Estas son preguntas que a Dios no se las podían hacer. Por eso fue que él quedó mudo y no pudo hablar. ¿Por qué? Porque esas son preguntas necias. Porque él tenía el Antiguo Testamento, él ya lo conocía. No lo hizo con Abraham. No hizo ese milagro con Abraham. Entonces él debía decir: ay, Señor, sí, si usted lo hizo con Abraham, conmigo también lo va a hacer. La pregunta que hizo Zacarías fue necedad. En cambio, hubo una pregunta que alguien hizo, pero es una pregunta inocente. Cuando el ángel le pregunta a la Virgen María, ella también hace una pregunta. Él le habla que va a concebir, que va a tener, y ella dije, pero ¿cómo voy a concebir si no tengo varón? O sea, una pregunta muy lógica, pero ¿cómo voy a concebir? Ella no estaba dudando del poder de Dios, ella simplemente está preguntando, ¿pero cómo? Una pregunta inocente. Miren lo diferente de Zacarías. Zacarías sabía la historia de Abraham y de Sara, sabía de los papás de Sansón, él ya sabía. María no tenía un antecedente como para decir: sí, como fulana. No, porque la única que tuvo un hijo siendo virgen fue ella.
Ella fue la única que inauguraron con eso. Entonces ella no tenía un antecedente y entonces ella hace esa pregunta tan inocente. Entonces, ¿por qué una fue aceptada y la otra penalizada? La pregunta de Zacarías fue necia, como les digo. En cambio, la otra fue por ignorancia. Cuando Dios nos hable de algo, debemos saber cuál irá a ser la reacción de mi corazón. Si voy a cuestionar a Dios o solo a preguntar en mi ignorancia, el desconocimiento, para terminar humillado. ¿Qué preguntas nosotros a veces hacemos? Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué si yo soy bueno? ¿Por qué si yo voy a la iglesia? ¿Por qué si yo diezmo? ¿Por qué si yo oro? ¿Por qué a mí me pasa esto? Y esas son preguntas necias, porque no reconocemos que Dios está haciendo un proceso en nosotros. Señor, ¿por qué al malo de allá, al del prostíbulo, si le va bien? A él no le pasa nada, él no se enferma y yo sí me enfermo. Esas son preguntas necias porque estamos como cogiendo a Dios. Bueno, respóndame. Y Dios no es para eso. Cuando acosamos a Dios por una respuesta y no esperamos el tiempo de Él, estamos fallando. Había un momento en el pueblo de Israel donde el hombre pasaban momentos difíciles. Vea, están pasando momentos difíciles, momentos tan tremendos, momentos en el Antiguo Testamento que podemos ver que estaban tomando el estiércol de paloma para poder venderlo, consumirlo. Todo eso que era el estiércol del paloma era como decir hoy en día el cilantro. Era eso, y eso era lo que ellos tenían que buscar y con eso sobrevivían y eso era lo que tenían que comer. No había más, había un tiempo de escasez, había un tiempo y estaba llegando la palabra, el Salvador, la promesa y la menospreciaron en un momento de hambre no solamente espiritual, sino de hambre material también. Entonces, qué importante que nosotros entendamos que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Vuelve la pregunta, ¿no es este el hijo de José? Ah, no es este. Venga, ese que está predicando allá. Ese no era ese era más borracho. Esa era más tremenda cuando yo la conocí. Ahora que no se venga ahí a disfrazar. O muchas veces la misma familia, usted que viene a hablar, ahorita carga una Biblia, pero vaca ladrona no olvida portillo. Eso es lo que le dice el diablo, porque el diablo no quiere que la gente crea en el arrepentimiento genuino y en la obra santa que el Espíritu Santo ha hecho sobre nosotros. El problema no fue la pregunta, fue que todos pusieron el corazón en la pregunta. Ese fue el error de ellos. Y este fue el pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque no dejaron al Espíritu Santo actuar cuando estaba ahí, actuando y queriendo. Él les dijo, de cierto me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos escuchado, que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Ellos querían el milagro, pero no querían entender quién era el Dios de los milagros. Jesús tuvo que establecer en Capernaum una ciudad. Mire, se tuvo que ir a una ciudad aledaña, a ir a hacer milagros, a ir a mostrar, a ir a sanar, que lo hubiera podido hacer con el pueblo de él. Y se tuvo que ir a hacerlo a los extranjeros, porque ellos no quisieron aceptarlo. Cuando él iba era para ellos, la bendición era para ellos, pero al menospreciarlo, él se tuvo que ir a hacer los milagros y todo a otros lugares. Qué importante eso. Jesús se tuvo que mudar allí porque no tuvo aprecio, porque no hubo respeto. Después de alimentar a los 5,000, después de andar sobre el mar, tantas cosas que tuvo que hacer en otros lugares. Estaba en una tierra que no era del pueblo judío, pero lo apreciaban más que su mismo pueblo. Por eso la palabra dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El pueblo dañó la atmósfera espiritual y solo pudo hacer unos milagros allí.
Por eso dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y su casa. Mire, les digo una cosa, la deshonra no la recibe el Señor de los de afuera, la recibió de los mismos de adentro. Muchas veces somos nosotros mismos adentro los que nos menospreciamos entre nosotros mismos, los que nos atacamos entre nosotros mismos, los que murmuramos dentro de nosotros mismos. Y muchas veces los de afuera valoran más lo que hacemos que en la misma congregación. Fulano va a orar por mí. Ese que va a orar, ese que va a orar por mí, ese antes tienen que orar por él. Ese menosprecio. Mientras que muchas personas afuera le están diciendo a esa persona que la menospreciaron, gracias por esa oración, gracias porque sentí que era de parte de Dios. Dice que la recibe de su propia casa, su pueblo, por eso estaba asombrado por la incredulidad. Pero en medio de la incredulidad, Dios sigue haciendo milagros. Se puede dañar la atmósfera espiritual, pero el poder de Dios sigue adelante. No importa cuántas cosas, cuántos ataques quieran hacer contra usted, contra la congregación, contra los siervos, cuántas cosas se quieran hacer, cuánto quiere el enemigo poner a veces de malestar, quiera poner a veces desánimo. Seguimos adelante en el Señor, seguimos sabiendo que Él va a hacer algo grande. Pero aún en medio de todo esto, Dios sigue haciendo su obra. En Genezaret, esta mujer sirofenicia, sabemos, aprovecha más a Jesús, a pesar del trato que le dio, mientras su pueblo no lo quiso honrar. Mire, una sirofenicia de por allá de otra parte, lo valoró más, creyó en él y tuvo más fe. El centurión romano, mire, el centurión romano era de Roma y creyó más él en Jesús que el mismo pueblo de él. Qué tristeza. Qué importante nosotros tener en cuenta que Dios tiene cosas para nosotros y que Dios quiere que vivamos en esa atmósfera de bendición. Yo quiero decirles ya para terminar, vivimos en una vida cristiana donde el Espíritu Santo quiere tocar cada vida, quiere llenar a cada corazón, quiere llegar a todos nosotros, a cambiarnos, a restaurarnos. Pero es nuestro orgullo, nuestro rencor, nuestro resentimiento, nuestra rebeldía, la que hace que cuando Él se para y a leer y a decir: hoy se ha cumplido esta palabra, he venido a libertarte, he venido a sanarte, he venido a traer alegría, y cuando vemos eso, nos dejamos llenar, es de los resentimientos, es de la duda, si seré salvo, si verdaderamente soy de Dios, si verdaderamente Dios tendrá planes conmigo, si verdaderamente, por eso es que la vida cristiana no se toma en serio. Es por eso que cualquier lluvia nos hace: ay no, qué pereza ir a la iglesia, ay no, qué pereza, ay otra vez. Entonces nos empieza a meter todo esto el enemigo. ¿Por qué? Porque él es el que está orando, porque se está parando en medio de la sinagoga, allá en su casa, en medio del sueño, en todo, a decir: este no es el hijo de José. Así. Quizás no dice la misma frase: este es el hijo de José, sino pregunta: ¿y usted sí es cristiano? ¿Y usted no ha cambiado? Y mire todos los años que lleva. ¿Y usted es cristiana? No me venga con ese... Y empieza a autoengañarse uno mismo. Y por eso es que muchas personas que hoy deberían estar acá no están, porque perdieron esa fe, porque se dejaron que esa atmósfera que un día sintieron en un encuentro, sintieron en un servicio, sintieron aquí la presencia de Dios, un día llegaron y alguien les dijo: que va, allá llora mucho, allá salta mucho, y aquí... Entonces esa persona se sintió mal y dijo: ¿verdad? ¿Cierto? No, se dejó más convencer por el enemigo. Hoy Dios nos está dando una palabra a nosotros para que la tengamos presente, y en ninguna palabra inoportuna, si venga el que venga a decirnos cualquier situación, nosotros seguiremos firmes. Somos una iglesia que nos vamos a parar, que no vamos a dejar que el enemigo nos venza, que por más ataques que él quiera venir, por más dudas, por más enemigos que nos ponga, vamos a seguir adelante.
adelante y vamos a demostrar que somos hijos de Dios, porque Él nos compró con su sangre maravillosa, con su sangre preciosa. Yo le invito a que usted se ponga de pie y le diga al Señor con sus labios: Señor, hoy yo reconozco que se ha cumplido una palabra en mi vida, Dios. Quizás en aquel tiempo este pueblo no te recibió. Quizás estaban en ese momento, dice que todos estaban fijos en Él, maravillados. Quizás tú no te has maravillado, no has conocido las maravillas, no has experimentado lo que es ser bautizado por el Espíritu Santo, lo que es hablar en lenguas, lo que es danzar en el Espíritu, lo que es sentir la gloria de Dios en la vida. Quizás no ha llegado ese momento, quizás no lo has experimentado, y cuando ha querido llegar algo, un ataque, un dardo o una persona, ahí mismo te desanima con una pregunta inoportuna y te empieza a hacerte dudar. Pero si tú eres verdaderamente un hijo de Dios, ¿por qué has pecado? Si tú fueras un hijo de Dios, no habrías hecho esto, no habrías dicho esto. Y empieza a culparte, y empieza a atacarte, y empieza a quererte destruir. Pero es hacia ahí cuando llega, cuando tiene que llegar esa fuerza de voluntad, ese dominio propio, ese poder del que se hablaba ahorita por la palabra, y decir: en el nombre de Jesús, yo soy más que vencedor, yo soy más que vencedor. Ahora declare sobre su vida: yo soy más que vencedor, y ninguna arma forjada podrá venirse contra mí, porque yo he vencido, porque el que venció por mí, venció en la cruz del Calvario. Y si Él venció, yo también soy un vencedor, una vencedora, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por cada uno de los que estamos en este lugar. Gracias, Padre, porque el enemigo podrá decirnos cosas al oído, podrá seguirnos menospreciando. Quizás muchos empezaron a menospreciar a Jesús. Todos tenían un buen testimonio de Él. Sí, Él era un buen hijo. Sí, Él era una buena persona. Él era honrado. Sí, todos sabían que Él era un buen ciudadano. Todos sabían que Él era una persona intachable. Pero Él no quería que lo miraran por eso. Eso lo puede tener cualquiera de nosotros. Él quería que lo miraran era como ese Salvador, como ese Mesías, como esa palabra que se estaba cumpliendo en esa hora. Y eso fue lo que no quisieron ver. En el nombre de Jesús, cuántas cosas pasan por nuestro lado, cuánta palabra, cuántas predicaciones, cuántos mensajes, cuántos consejos, y todo pasa por el aire y no le ponemos cuidado. ¿Por qué? Porque estamos solamente pensando en otras cosas, porque queremos recibir el milagro de Dios de la manera que nosotros lo hemos pensado y no como Él quiere darnos. Quizás la respuesta que Él quiere darnos a nosotros no es como la estamos planeando, no es como nosotros queremos recibirla. Quizás lo que Él quiere es otra situación, de otra manera, y nosotros estamos solamente dejándonos llevar por lo que nosotros queremos y por lo que anhelamos nosotros en nuestro egoísta corazón. Pero gracias, Padre de la gloria, porque hoy no importa, no deje que nadie, ni en la congregación, ni en su casa, ni en el trabajo, en ningún lugar tenga que hablarle y menospreciar lo que Dios ha hecho con usted. No vamos a dejar que nadie nos menosprecie, que cuando alguien hable sea para bendecirnos, pero que nadie tenga que levantarse en un lugar a decir lo que dijeron allí en esta sinagoga: este no es el hijo de José, como menospreciando. Un carpintero de estos nos viene a hablar, un carpintero de estos, sí, viene a decir que es el hijo de Dios. Qué risa, y ustedes se dejan creer de eso. Ese es el ambiente que le estaba dañando. Pero ahorita, en el nombre de Jesús, levante sus manos y dígame al Señor: Señor, yo reconozco, yo recibo esa palabra, y yo sé, Señor, que hoy se ha cumplido esa palabra en mi vida.
una palabra que he llevado buscando mucho tiempo, una palabra, una respuesta que yo he querido por muchos días, por muchos meses, quizás por años, pero hoy se cumple esa palabra en mí y perseveraré hasta el fin, porque llegaré lejos en tus caminos y nada ni nadie ni ninguna arma forjada podrá destruirme. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre glorioso. Bendice cada hogar, bendice cada vida, cada persona que ha venido a este lugar hoy, Señor. Todos aquellos que están allí en las redes sociales, Señor, bendice grandemente y que podamos retener esa palabra, cultivarla para la honra y la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Dios les